Estás escuchando Enco Emotion, el podcast que despierta tu transformación personal. Soy Estefi González y acompaño a mujeres maravillosas como tú a que mejoren su relación con el dinero a través del autoconocimiento y la espiritualidad. Recuerda, amiga, tu dinero también eres tú. Hola, ¿qué tal? Por aquí una semanita más con un nuevo episodio y esta semana te quiero contar un poquito de mi historia. Yo sé que la semana pasada tienes una entrevista que me hizo la compañera de Feng Shui y Decoración Consciente, Davinia Miranda, que le estoy súper agradecida. Pero esta vez te voy a contar un poco más de mi historia en primera persona, para que entiendas por qué estoy aquí, por qué este podcast, por qué este proyecto, por qué todos estos cambios. Y déjame decirte que si en algún momento piensas que ya es tarde para emprender, que ya es tarde para iniciar un nuevo proyecto, que ya es tarde para encontrar tu propósito, que ya es tarde para descubrir tu pasión, no es tarde. No importa si tienes 30, si tienes 40, si tienes 50, si tienes 70. Nunca es tarde para empezar a dedicarte a lo que quieres, para empezar a coger las riendas de tu vida. Nunca es tarde para hacer algo que te apasiona. Nunca es tarde para decidir ser feliz. Y bueno, ya hay muchas personas que conocen una parte de mi historia. Es un punto de inflexión que tuve hace 4 años. Creo que aproximadamente por esta fecha. Te diría que sí, que exactamente hace 4 años, alrededor de este mes de julio, tuve una especie de epifanía, una especie de antes y después. Me pasó que hace 4 años, en la pandemia, ¿recuerdas? Ese 2020 tan complicado que vivimos todos. Me pasó que en medio de toda esa vorágine de trámites burocráticos, por si acabas de aterrizar en este episodio, déjame contarte que he sido asesora fiscal durante más de 15 años. Así que el año 2020 fue muy caótico a nivel de trabajo, a nivel burocrático. Las personas que trabajamos en el gremio de las asesorías tuvimos bastante carga de trabajo. Fueron momentos muy duros para las empresas, fueron momentos de mucha incertidumbre, de mucha tramitación, de muchos cambios, de mucha normativa semanal, constante, nueva, de muchos trámites. Es decir, fue una locura. Y vivir todo eso en primera persona, la verdad es que no te puedo decir más que fue muy estresante y generó en el ambiente bastante ansiedad por la presión que había, sobre todo social, de los clientes, de las administraciones. Bueno, no me quiero extender más en ese tema, pero sí es cierto que en medio de toda esa vorágine hubo un momento en el que fui a urgencias con mi madre una tarde, porque, bueno, a veces habían sintomatologías, etcétera. Bueno, ya sabes lo que pasó, que te ponías un poco enfermo, había veces que ir, y bueno, en estas circunstancias no era por temas de COVID ni nada de eso, sino que por otras dolencias, creo recordar que fueron de espalda o algo así. Acompañé a mi madre a urgencias para
pues para que le diesen algo para el dolor y demás. Y bueno, allí sentadas en la sala de urgencias, mm, llena de gente, con mascarillas, con todo el vaivén que había en ese momento, me encontré con un compañero de profesión. Es un compañero que conocí desde el primer minuto uno que empecé a ser asesora fiscal, que abrí el despacho. Desde el minuto uno es un compañero que admiraba muchísimo. La verdad es que nos solíamos encontrar en administraciones públicas, haciendo distintas gestiones para clientes. Era muy habitual que nos encontrásemos por allí porque, bueno, él también tenía un despacho profesional, es asesor fiscal, además es administrador de fincas, entonces solíamos coincidir muchísimo en los cursos de profesión del colegio oficial al que pertenezco. Nos solíamos encontrar en las administraciones tributarias, en persona, solíamos charlar. Y la verdad es que este chico es mayor que yo, tiene aproximadamente unos 10 años más que yo. Este chico siempre súper alegre, siempre con una sonrisa. Además, tiene muy buena reputación en la zona como asesor, muy buena reputación también como administrador de fincas, muy buen trato con los clientes. Y bueno, pues cuando nos encontrábamos, siempre nos comentábamos un poco en qué situación estábamos. A lo mejor estábamos pasando una época de mucho trabajo, entonces bueno, empatizábamos muchísimo y este chico siempre tenía una sonrisa en su cara y me contaba siempre a lo mejor sus planes para por la tarde con sus hijos, que los llevaba a actividades, algún fin de semana que tenía cosas de familia, algún viaje con su pareja. Siempre tenía como muchas cosas y cada vez que me lo encontraba, de verdad de la buena, o sea, esto estoy hablando de hace muchos años, no estoy hablando del 2020, estoy hablando de mucho antes. Quiero ponerte en contexto para que entiendas lo que ocurrió justo hace 4 años. Lo que me llamaba la atención es que este chico tenía muchas cosas, abarcaba muchísimo y a mí me fascinaba eso. Y siempre, siempre con una sonrisa, es decir, hacía el mismo trabajo que yo, pero además llevaba comunidades de propietarios, cosa que yo no hago. Además tenía hijos, cosa que yo no tengo. Viajaba con su pareja, compartía almuerzos, comidas, quedadas con clientes. O sea, me parecía imposible que una persona pudiese abarcar tanto. Porque en ese momento yo estaba muy saturada de trabajo y tenía el mismo volumen de trabajo que él en lo que al área de asesoramiento fiscal se refiere, pero es que además él tenía más trabajo que yo con otras áreas, incluso más cargas familiares. Entonces, la verdad es que me sorprendía muchísimo y se lo trasladaba, o sea, se lo preguntaba. De verdad que siempre que me lo encontraba con esa sonrisa, con esa alegría, con esas ganas, con esa energía, le preguntaba, José, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llegas a todo? Dame el secreto. A veces, bueno, pues no, él se reía mucho cuando le preguntaba eso. Y este contexto es para que entiendas lo que sucedió en el 2020. Entonces, vuelvo a esa sala de urgencias, sentada con mi madre, en ese verano del 2020, rodeada de personas con mascarilla, con la tensión del momento. Y en ese momento entra por la sala de urgencias este chico, este compañero mío, con una cara muy cansada, con un total agotamiento físico y con un semblante ya como de ansiedad. Por supuesto
que le saludo, me acerco a hablar con él y a preguntarle que cómo estaba, que qué le pasaba y demás. Y para mi sorpresa, venía porque estaba con la tensión muy alta, cosa normal teniendo en cuenta las circunstancias que estábamos viviendo y la situación y la burocracia y todo lo que lo que ya te acabo de contar. Pero para mi sorpresa me confiesa que llevaba más de 10 años medicándose para la tensión y para la ansiedad. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué fue relevante esa información para mí? Pues porque en mi cabeza esa persona era una persona que lo abarcaba absolutamente todo. Era la imagen perfecta para mí de persona súper equilibrada, energética, que podía. Y en ese momento descubrir que llevaba años medicándose, que detrás de toda esa capa o de toda esa idea preconcebida que me había hecho yo de cómo era él, había una persona sufriendo, había una persona desgastada también por su profesión, desgastada por la situación, desgastada por el ritmo de vida. Y lo sentí como si se me hubiese caído un mito. Y te juro que ese día, en ese momento, pensé que qué me esperaba a mí en los próximos 10 años si seguía así, si seguía en esa profesión, si seguía con ese ritmo de vida. Y te prometo que me prometí a mí misma que no iba a acabar así. En ese momento me hice esa promesa. Hace 4 años me hice la promesa a mí misma de que yo no quería acabar así, de que yo no iba a acabar así. No quería acabar medicándome, no quería acabar con cuadros de ansiedad, no quería acabar desgastada, no quería acabar agotada y aborreciendo mi profesión. Así que 2020, hace 4 años, fue para mí un año de inflexión. Y fue cuando empezó mi viaje. Ahí empecé a adentrarme mucho más en el autoconocimiento. Ya venía aprendiendo cositas de enneagrama, cositas de PNL, así, de forma autodidacta. Pero ya en el 2020 me sumergí en formaciones y dije, quiero saber más. Me enamoré del desarrollo personal. Me enamoré de la capacidad que tiene el ser humano de autorregularse, de sentirse mejor, de tener más autoestima, de conectar con otras personas, de mejorarle la vida a otras personas. Y dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero dedicarme a mejorar mi vida y la vida de los demás. Y bueno, con esta reflexión y con esta promesa que me hice hace 4 años, quiero cerrar este episodio. Me apetecía muchísimo contarte esto y me encantaría que siguieras por aquí, que me enviases tu historia, me encantará conocerla. Te dejo mi email en las notas de este episodio. Quiero conocerte, quiero saber cuál ha sido tu punto de inflexión, si es que lo has tenido. Y quiero invitarte a que no importa el momento en el que estés, no importa la edad que tengas, siempre, siempre, siempre puedes cambiar de opinión, siempre puedes girar un poquito el timón y cambiar de ruta. Espero que te haya gustado este episodio. Te mando un abrazo enorme. Te espero la semana que viene. Chao, chao. Dame unos segunditos más.
Te quiero invitar este sábado 13 de julio a un training online en el que vamos a trabajar la mentalidad del dinero. Será a la 1:30 del mediodía, hora de Madrid, 12:30, hora canaria. No se va a grabar. Te voy a dejar la página de inscripción en las notas de este episodio y espero verte dentro. Chao, chao.